Mi nombre es Alejandro. Soy originario de Ecuador, y si pensé que cruzar ilegalmente de mi país hacia Estados Unidos sería la peor experiencia de mi vida, estaba muy equivocado. Mi verdadero terror comenzó en Estados Unidos, y fue cuando casado con una chica de Oaxaca experimenté con su familia cosas que aún no asimilo, y aquí comentaré los detalles. Cuando llegué a Estados Unidos, no tenía ningún conocido por aquí, y llegué a vivir en un departamento con unos mexicanos, por cierto, excelentes personas. Y al poco tiempo llegó un hombre llamado Juan Gómez, que actualmente es mi cuñado. Lo conocí cuando yo estaba desesperado porque no tenía trabajo, y muy amable me consiguió empleo en un restaurante allá por la Quinta Avenida de Nueva York. Después de meses de trabajo y amistad, mi amigo Juan se trajo a su hermana menor, una chica llamada Laura de 18 años, de la misma edad que yo. Pidió permiso para vivir con nosotros y aceptamos sin ningún problema. Al poco tiempo, Laura se robó mi corazón, pero era muy penosa. Hasta con verme se asustaba y casi se escondía. Así pasaron muchos meses hasta que aceptó ser mi novia. Estuvimos saliendo hasta que un día, Laura me da la noticia que otro hermano llamado Luis estaba por llegar a Nueva York y que tendrían que buscar un departamento más grande porque el que tenía no alcanzaría para todos. La verdad estaba un poco molesto porque esto atrasaría mis planes de boda con Laura, pero teníamos que apoyar a la familia y más si eran hermanos de mi prometida. Después que llegó el hermano, este consiguió trabajo en un restaurante y enseguida conoció a una chica del estado de Oaxaca y sin pensarlo se la trajo a vivir a nuestra casa, sin antes consultarlo con nosotros. Mi cuñado Luis estaba embrujado con esa chica. Comentó que tenía 17 años y que no tenía familia, pues habían fallecido en su pueblo y por eso migró a Estados Unidos, que con permiso no la llevaría al departamento y que después buscarían un cuarto para ellos. Ya no discutimos, pero no nos gustaba la idea de ver a mi cuñado con esa total desconocida. Pasaron un par de meses y esa chica salió embarazada. Por ese motivo se quedaron con nosotros y cuando recién nació el primer bebé, ella quedó embarazada de nuevo. En esa época por fin me casé con Laura, pero ahora la novia de mi cuñado nos daba mala espina. Su presencia se sentía negativa y la energía en la casa cambió por completo. Después de 2 años, la chica se cansó de estar en Estados Unidos y se regresó a su pueblo natal, Suchitepet, Oaxaca, y se llevó a los 2 bebés. Pero a pesar de que Luis no se quería regresar a México, terminó haciéndolo por ella y por sus hijos sin darse cuenta. En ese momento firmó su posible contrato con la muerte. Después pasaron 5 años, y a mi cuñado no le fue como esperaba en México. Cierto día me marcó al celular, diciéndonos que ya estaba por cruzar la frontera, que fuéramos por sus hijos al aeropuerto, pues como los niños eran ciudadanos americanos, ellos sí podían viajar en avión. Yo no le creía y fui al aeropuerto por los niños de 5 y 7 años. Me llevé una gran sorpresa al darme cuenta de que su madre no venía con ellos. Los niños no traían más cosas que una vieja caja de madera, la cual se veía muy antigua y extraña, pero lo curioso era que la llevaban hasta para dormir. Los llevé a la casa y a los 3 días llegó mi cuñado. Ya estábamos juntos otra vez, pero ahora sin la esposa de este. En una ocasión que no estaba mi cuñado, le pregunté a su hija mayor, ¿qué guardas en esa caja? Me contestó que nada y le pedí que me dejara ver, pero el otro niño, un poco molesto, me dijo, no, tú no puedes verla, tío, solo Evelyn y yo. Así que por su bien aléjese de ella. Ya no insistí, pero mis sobrinos se comportaban demasiado raro. Pasó un mes
y mi esposa me contó algo que me dejó preocupado. ¿Qué crees, amor? Nuestra hija dice que sus primos, cuando están solos, le prenden 2 velas, una negra y una roja, a la rara caja de madera, y dice que según ellos, hablan con su abuela y su mamá por un espejo que tiene la caja. Al ver eso, nuestra hija se asustó, pero su prima le preguntó que si quería conocerlas. Como mi hija es muy aventada, le dijo que sí, pero no pudo ver nada en el espejo. Su primo se comenzó a reír y le dijo que no tenía sangre especial como ellos, y por eso no podía ver nada. Pasaron unos meses. El papá de los niños se fue a trabajar a otra ciudad, dejando a los niños al cuidado de mi esposa. Era raro, nunca nos dijo qué pasó con la mamá de ellos, y si tocábamos el tema, mi cuñado se soltaba en lágrimas. Mi esposa, para cuidarlos, abandonó su trabajo. Después que llegaron los niños y mi cuñado, todo era diferente. Se sentía una mala vibra en la casa y mis hijas ya no querían juntarse con sus 2 primos. Cierto día, mi esposa no quiso quedarse con la duda de qué cosa había en la dichosa caja, porque decía que se escuchaban voces en el cuarto de los niños y parecía como si alguien estuviera platicando con ellos. Cuenta que estaba hecha de una madera vieja. Al principio pensó que era una caja para que los niños guardaran sus juguetes. Pero cuando la abrió, eso tenía muchos escritos raros, números, letras, un sol, una luna, un pentagrama y la cabeza de una cabra dibujada con color rojo, como si fuera tinta de sangre. Al percatarse que los niños habían regresado, cerró la caja y la puso en el lugar donde lo había agarrado. Al salir no daba crédito de lo que había visto. Después de pasar unos 4 meses, mi esposa regresaba de recoger a las niñas de la escuela, cuando al abrir la puerta del departamento, empezó a sentir un olor a quemado, por lo que decidió ir a la cocina a ver si era algo que estaba pasando ahí. Justo cuando iba entrando, mis sobrinos salieron corriendo y abrazaron a mi esposa. En ese momento les preguntó qué cosa estaba sucediendo. El niño con lágrimas contestó: «Tía, estábamos hablando con mi mamá. Le dijimos que la extrañamos mucho, pero en eso mi abuela se enojó y nos dijo que ya sabe dónde estamos y que si no queremos que les pase nada malo a ustedes, nos quiere de regreso con ella en Oaxaca, o si no, empezará haciéndole daño a mi papá. Tía, la abuela está rabiosa y molesta, y sabes, nos dio un mensaje para mi padre. Dile a ese maldito que tiene 1 mes para regresarlos a Oaxaca. De lo contrario, lo van a visitar, pero al cementerio. Tía, por favor, yo no quiero que mate a mi papá, como lo hizo con mi madre». Mi esposa no entendía nada, y muy seria les preguntó: «¿Pero acaso tu mamá y tu abuela vinieron aquí? ¿O cómo les llamaron a ustedes?». Muy nerviosa contestó mi sobrina: «Tía, nosotros tenemos esta caja que nos dio la abuela, quien es una bruja. Tenemos que prender estas 2 velas y decir unas palabras para verlas». Como no creyendo, mi esposa le preguntó: «¿Le puedes llamar ahora?». «Ahora es imposible, pues no funciona con ustedes aquí». Mi esposa le contestó: «¿Por qué hablan con ella si les da miedo lo que dice?». «Mire, tía, pues porque mi abuela se manifiesta en todas partes. En sueño nos dice qué hacer y nosotros tenemos que hacerle caso, o de lo contrario, ella nos castiga». Evelyn se levantó su manga y le enseñó su brazo y su espalda. Tenía unas marcas de arañazos, pero parecían que eran de algún animal. Al ver esto, mi esposa decidió hablar con mi cuñado, quien al principio negaba todo, pero de pronto empezó a decir que su vida fue un infierno al vivir con la madre de su esposa. Cuenta que lo trataba peor que a un perro. El poco dinero que ahorraron se los quitó y casi no comían.
Hermana, después de 2 años, un día mi esposa me dijo: perdóname, por favor, no debí traerte a este infierno, pero ya conseguí un trabajo para ti. Convencí a mi madre para que pudieras trabajar en la panadería del pueblo. Por favor, sálvate y salva a nuestros hijos. Fui una estúpida al obligarte a venir acá, pero apenas juntemos el dinero suficiente y te regresas a Nueva York con los niños. Por mí no se preocupen. Ya estoy condenada a morir. Por mi sangre corre un pacto impuro. Te juro, hermana, que en esa casa habitaba el diablo. Por las noches llegaban bolas de fuego al patio y se escuchaban ruidos horribles. Yo no creía lo que mi cuñado decía y pensé que era todo un cuento y le pregunté: ¿qué es eso que traen en la caja? ¿Y por qué dices que tu suegra y tu esposa son brujas? Con lágrimas en los ojos, comentó que cuando trabajaba en la panadería, los compañeros del trabajo y el dueño comentaban que la mamá de su esposa le había vendido su alma al mismo innombrable, que en el pueblo nadie se metía con ella, porque los que se atrevían terminaban en el cementerio, pues ese demonio cobraba almas para darle fuerza y poder a la anciana. Pero no siempre fue así, ya que el esposo de esta bruja anciana era borracho y la trataba mal, pero ella lo perdonaba mucho hasta que un día el marido llevó a sus amigos a la casa y pasó lo peor. Después de que el esposo borracho se quedara dormido, los amigos abusaron de las hermanas y de la mujer, y un hermano menor por ayudarlas murió apuñalado. Mi esposa, que era la más joven, estaba escondida bajo la cama viendo cómo a uno le mataban a sus hermanos, padre y por último a su madre, quien murió maldiciéndolos a todos, pues no tuvieron piedad de su familia. Ella se salvó porque se quedó debajo de la cama y guardaba silencio. Al terminar todo salió de su escondite y miró la casa bañada en sangre. Escuchó un alarido y vio que su padre estaba muerto, su madre y hermanos tirados en el piso, la hermana de apenas 13 años sangrando de que esos desgraciados habían abusado de ella. Todo era una masacre. Estaban agonizando hasta que murieron. Al amanecer, un señor que les vendía leche pasó como siempre, y fue que mi esposa de apenas unos 7 años salió a pedirle ayuda. Así fue que el pueblo completo se enteró de esa barbaridad. La gente en el poblado decían que habían muerto todos los de esa casa, menos la que es mi esposa, o eso pensaban, pero no fue así, ya que en eso salió la suegra caminando, sin un rasguño. La gente no entendía nada, si los doctores habían dicho que ya había muerto, pero ella se quitó la sábana y se paró en la morgue ante los incrédulos ojos de todos. Solo un milagro le había dado otra oportunidad, pues eran lesiones nunca vistas, y éstas ya habían sanado y cerrado en horas. La verdad era más bien que esa maldita bruja había hecho un trato con el demonio en su agonía, y para vengarse de los amigos de su esposo. Y también a él ofreció en ese instante las almas de los muertos sin importar que fueran su familia, para que los pasara directamente al infierno. Mi suegra, doña Rosa, ya no fue la misma que todos conocieron. Ahora en vez de respeto le empezaron a tener miedo. Muchos dicen que ha matado a muchos niños, en especial a recién nacidos para alimentarse de su juventud, y son los que más quiere el demonio. Entendí que por eso mi cuñado salió con sus hijos de Oaxaca y regresó como pudo a Estados Unidos. Pero ¿qué pasó con su esposa? ¿Cómo rayos esa bruja había prometido a sus nietos al mismo demonio? Dice que él se los arrancó, y de la esposa en su huida ya no supo nada, pero igual tenía sangre impura de bruja al igual que los niños. Todo era confuso, y pasado el mes de confesarnos esto, mi cuñado empezó a enfermar. Primero fue una gripe normal, después le empezó a faltar la respiración. El doctor le recomendó inhalantes para el asma, hasta que de pasar un buen momento y terminando de comer, él se levantó y cayó al suelo, y de ahí ya no sintió las piernas.
Lo llevamos al hospital y después de tantos estudios y tantas visitas al médico, resulta que mi cuñado de la nada tenía un cáncer en los huesos, por lo que nadie podía creerlo, y quedó internado esperando la muerte. Mi esposa, viendo todos los gastos que habían en casa, tuvo que regresar a trabajar de mesera. Yo lo había hecho antes, pero al casarse conmigo y para cuidar a las niñas tuvo que dejar de trabajar. Aún así el dinero no alcanzaba, y una amiga la recomendó para trabajar limpiando departamentos, y fue allí que conoció a una cubana quien sería su patrona. En su departamento, esa señora tenía muchas cosas raras que no le dejaba tocar. Entre ellas, había hasta como un hueso de un muerto. Decía mi esposa que la patrona hacía santería, pero después de ver lo que estaba pasando con mi cuñado y los niños, ella decidió preguntarle a la señora que si hacía limpias o despojos de cosas malas, por lo que la señora sonriente le dijo: «No, mi amor, yo soy hechicera espiritista, que es muy diferente. Pero sí hubo un tiempo en el que practiqué por mi familia, pero la dejé porque a veces es muy malo. Esos trabajos te hacen obsesionarte de su poder». Mi esposa, sin medir palabras, empezó a llorar y a pedirle ayuda. Le contó lo que estaba sucediendo en su familia. La cubana al principio no sabía si ayudarla o no. Entonces preguntó por los niños, y ella dijo que estaban ya comprometidos con el demonio, y viendo la desesperación en casa pensó en ayudarla. Le contó a la santera de la bruja, del pacto con el innombrable, y de que los niños y mi cuñado estaban en peligro. Igual le contó que los niños siempre cargaban con una caja rara. Al oír eso, se levantó la cubana de golpe y le enseñó una caja casi del mismo tamaño y de color blanco a mi esposa. Cuando la abrió, también tenía cosas escritas, pero lo diferente era que esta incluso tenía un crucifijo y no daba tanto miedo como la otra. Mi esposa, asombrada, le dijo a la cubana que efectivamente eran casi igual, pero la otra era siniestra y de una madera vieja. Cuando la abrió, esta era con letras negras y se le describió cómo estaba. Entonces la cubana solo movió la cabeza y le dijo: «Ay, mi amor, estamos contra algo más fuerte de lo que tú crees. Estamos tratando con alguien que vendió su alma y la de sus seres queridos al que tú ya sabes, el diablo. Y la verdad no sé cómo poder ayudarte, porque yo también me estaría metiendo en algo malo y muy fuerte». Mi esposa le volvió a suplicar y le ofreció pagarle lo que sea, hago lo que sea, pero ayuda a mi hermano y a mis sobrinos, por favor. La cubana, al ver la desesperación, le dijo: «Dime dónde vives y nos vemos antes del anochecer entre las 6 y 7. No te garantizo nada, solo te pido que no estén tus hijos, porque vamos a tratar con muertos, y hay algunos que no son buenos, todo depende de la suerte. Pero si en 3 sesiones no le toca la suerte a tu hermano, y noto que con los que yo tenga contacto no son buenos, voy a cerrar el portal para poder comunicarme con ellos, por el bien de ustedes y por el bien mío». La cubana le pidió velas blancas, rosas blancas y 2 rojas, y lo demás ella lo ponía, y así fue como llegó el día y hora pactada. Mi esposa estaba triste, pensando que la cubana no llegaría, pero cuando más había perdido la esperanza, vio que un taxi se paraba cerca del departamento, y yo fui a esperarla en la calle. Una vez que estaban subiendo hacia el departamento, la cubana, muy intrigada, exclamó: «Alguien ya nos está esperando, y no es alguien quien quiere verme. Es más, está furioso porque vine». Yo quedé sorprendido con lo que dijo. Al llegar al departamento, abrí la puerta y la cubana preguntó si nosotros podíamos escuchar ese ruido, y todos dijimos que no. Seguí entrando y miró hacia la cocina y le preguntó a mi esposa si hizo lo que le pidió. Ella contestó: «Sí, todo, y mis hijos están con otros familiares». «¿Estás segura?»,
Entonces, ¿quién está sentada en la mesa de la cocina maldiciéndome? Me agrede y me reta diciendo: vete, maldita, lárgate tú también, te vas a ir con ese maldito al cementerio. Él no debió abrir la boca. Lo que dijo la cubana nos aterrorizaba, pero nadie de nosotros veía nada hasta que la santera exclamó: ¿les parece conocida una niña de unos 7 años? Empezó a describir a la niña, y todos coincidieron con Evelyn, mi sobrina. La cubana empezó a decir: sé que sabes a qué vengo, y es una lástima que utilices a un angelito para comunicarte conmigo. Repentinamente la santera se alteró y dijo: ya viene esa maldita bestia hacia mí, no tengan miedo. Mi esposa asustada preguntó qué pasó, y una voz le dijo: lárgate, maldita, no te metas en mi pacto. La santera gritó: no te voy a dejar entrar. Y entonces le ordenó a mi esposa: Laura, ¿tienes la caja de la que me hablaste? Y mi esposa dijo no, se lo llevó la niña. Antes de entrar al cuarto de mi cuñado, la santera pidió poner un camino de rosas con 4 velas blancas, 2 en cada lado. También puso un crucifijo en la puerta y sacó un libro. Laura preguntó qué es ese libro, y la cubana dijo: este es el libro de la muerte, y es el camino donde todos los que se portan bien pasan. Así que espero que al entrar a esa puerta sea alguien bueno, porque si no, tendré que cerrar el portal y alguien quedará atrapado. Pidió las velas rojas y empezó a decir unas palabras en un idioma desconocido. Pidió permiso para entrar y una vez que entró nos dijo: no entren ustedes, solo yo puedo estar aquí. Nadie entendía qué pasaba en ese cuarto. Después de casi 2 horas, abrieron la puerta y la cubana dijo: ven, ayúdame. Ella estaba fatigada. Pidió agua y la sentaron en una silla, y después que pudo recuperarse nos dijo: pude comunicarme con alguien que quiso ayudar a tu hermano y que todavía no ha cruzado el camino de la muerte, pues su alma le reclama al demonio, el mismo innombrable. Lo demás dependerá de tu hermano y esa alma. Yo estoy segura de que él está en buenas manos, ya que aquella alma lo va a ayudar. Para finalizar nos dijo: no abran la puerta hasta mañana, por favor. Y ella se marchó. Nosotros con mucha angustia tuvimos que esperar al día siguiente. Apenas amaneció, mi cuñado empezó a llamar del hospital a mi esposa, y ella acudió. Apenas la vio, él comenzó a pedir agua. También se veía fatigado, y una vez que se tranquilizó, mi esposa le preguntó: ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Él contestó: bien, me siento bien. ¿Y qué pasó con la cubana y mis hijos? ¿Dónde están? Quiero ver a Evelyn. Así fue como la niña fue al hospital a verlo, pero al llegar y ver que su padre estaba contento, comenzó a cambiar de semblante, y una voz que no era de la niña empezó a decir: nadie te salvará, maldito, nadie. Tu alma ya está ofrecida al demonio, tú ya estabas completamente en el cementerio. En eso, la señora santera inesperadamente se asomó al cuarto del hospital, y todo cambió. Evelyn, o lo que pensaban que era Evelyn, quiso detenerla, pero no pudo. La santera se acercó y le dijo a la niña: mírame a mí, y no hagas caso de lo demás, y empezó a rezar a los santos, y fue ahí que la niña regresó en sí, y mi cuñado espantado confesó todo. En la noche, mi alma se desprendía de mi cuerpo. Después vi un camino donde un señor como un humilde campesino me estaba esperando, y me decía: apúrate, hijo, pensé que llegarás tan rápido, y le pregunté: ¿qué hago aquí? ¿Dónde estoy? Y el campesino sonrió y me contestó: estás donde algún día todos tenemos que pasar, cuando ya no perteneces al otro mundo, muchacho. ¿Acaso estoy muerto?, le pregunté. Y el señor volvió a sonreír y dijo: no, mijo, a ti te quieren ver aquí, pero por eso estoy para ayudarte, porque no te mereces lo que te está pasando. ¿Y ves ese camino de ahí? Yo tuve que recorrerlo y regresar por 2 motivos.
para pedirle al ser más maravilloso que me dejara ayudarte, y para ayudar a una persona, la cual si no dejas la bebida quizás pronto la veas. Bastante sorprendido yo le pregunté por qué me ayudaba y el Señor dijo: cuando eras un niño te sentabas en mis piernas y me decías, Chelo, es todo lo que te diré. Y apurémonos que solo tenemos poco tiempo. Ven, caminemos. Yo no dejaba de preguntarle a dónde vamos, dónde me estaba llevando. Y él de repente solo dijo: apúrate, no puedes estar mucho tiempo aquí. Después de tanto caminar llegamos a un río no tan grande como una cascada brillante. El agua era cristalina, por lo que quise tomarla, pero el campesino me dijo: no te vayas a atrever, esa agua no es para ti, solo pueden beberla los que tienen que cruzar el camino que ya te comenté, y a ti todavía no te toca, ven. En eso, los dos nos metimos al río, y él tomó agua de sus manos y empezó a echármela en mi pelo, como si me estuviera bautizando, y me dijo: ahora has vuelto a la vida, gracias a nuestro Señor. Ve, hijo, y ya no cometas más errores, y dile a tu padre que se apure, que aquí estaré esperándolo. De momento un vago recuerdo se me vino a la mente, y con lágrimas exclamé: ¿eres tú, abuelo? El campesino sonrió. Sí, hijo, Chelo, Chelito. Y de repente, en un suspiro volví en mí y mi abuelo me ayudó. Al finalizar, mi cuñado también nos dijo haber visto más cosas que no puede contar, así que se fue recuperando poco a poco. Aunque parezca increíble, mi suegro, padre de mi esposa y cuñado, meses después falleció como lo predijo mi cuñado. Los niños, con ayuda de la santera, se recuperaron al igual que su padre. Tardó mucho la santera en cerrar esa caja del demonio atrapaalmas que venía a cobrar otra más. Y gracias a Dios y a la buena santera y su prenda, que los niños ya no saben qué pasó. Pero todavía no damos crédito de lo que vivimos, y de la esposa de mi cuñado no se supo nada, y nadie la ha visto. Muchos dicen que sacrificó su alma por la de su marido e hijos, cuando ella se arrepintió de ofrecer primero a la de su esposo. De su madre, se dice que aún está escondida esperando nuevas víctimas. Por otra parte, quiero agradecerles a todas aquellas personas que se toman el tiempo de escuchar los relatos. No olviden suscribirse para poder disfrutar de más historias. De igual forma, compartirlo con sus amigos para que esta comunidad siga creciendo. Denle like y de nueva cuenta, muchas gracias por el apoyo.